que ahí está perfectamente audible mi voz. Que no hay retorno, no hay eco. Muy bien, hermanitos. Entonces, enfrentando nuestros temores espirituales. Esto es lo que vamos a ver en Marcos capítulo 5, versículo 1 al 5, que es lo que estamos viendo hasta ahora como introducción. Y en el estudio anterior de lo que vimos el jueves anterior, el Señor mostró su poder salvando a sus discípulos de la fuerza de la naturaleza. Una naturaleza caída que aún está en muchos aspectos bajo el control de Satanás. Recuerden que él es el príncipe de este mundo. Pero la creación también tiene una promesa, dice en Romanos 8:21, que ella espera ser liberada de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Incluso la misma creación, dice la Escritura en Romanos 8, está esperando algo, una libertad que pronto será real. Nosotros, ahora, aquí como pueblo de Dios, nosotros podemos disfrutar, si puedo usar ese término, o tener los beneficios de una libertad. Nosotros ya somos libres. En Juan capítulo 8, el Señor hablaba con los judíos y les recriminaba que ellos eran esclavos del diablo, porque eran hijos de un padre. Nosotros ahora somos hijos de un Dios y por lo tanto no somos esclavos en el término de una esclavitud oprimente, de opresión y de angustia, sino en realidad una esclavitud de amor, podríamos decir así. Entonces, hay que entender, hermanos, que hay poderes espirituales que van a buscar la destrucción de ustedes, tanto la mía como de nosotros, los que estamos acá, más los que están aquí conectados, o de la iglesia. Vamos a tratar de aprender, porque eso es algo que se debe aprender a través de una práctica continua. Esto es algo que yo estoy aprendiendo también, algo que ya sabía, pero al enfrentarme al tema, a muchas cosas tienen que venir a mi mente y a mi corazón de volver otra vez a revisar si en verdad las estoy viviendo. Y me he dado cuenta, hermanos, que Satanás ha sido muy inteligente. Satanás es muy astuto, dice la Escritura, y de alguna manera, de muchas maneras, a la iglesia y a nosotros, los que formamos la iglesia, nos ha envuelto. Ya les explicaré para no adelantar, pero porque estamos centrados en la historia de un hombre, o en este caso en Marcos se habla de un hombre, en Mateo se habla de dos hombres, ya llegaremos allá, que estaban sometidos a una esclavitud terrible, ¿cierto? Entonces nos vamos a hacer esta pregunta: ¿por qué vino el Señor Jesucristo al mundo? La respuesta la encontramos en 1 Juan capítulo 3, versículo 8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso fue que él inició una travesía desde el extremo occidental del mar de Galilea hasta al frente a la región de Gadara, que era una región de gentiles, no era una región de judíos en realidad, era una región dominada más por cultura helenística o griega. Y ahí están una provincia que necesitaba entender y conocer la libertad del Señor. Y el Señor inicia un viaje, hermano, y esto nos enseña algo muy interesante. Como el Señor inició un viaje de 8 horas a través del mar, pasó la tormenta, enseñó a sus discípulos a superar la tormenta por medio de la fe, superándola con el amor y la fe, y llega a Gadara, llega al frente, y de inmediato, porque todo esto es en el transcurso de una noche, ya lo vamos a ver también ahí. Dice en Colosenses 1, 13 al 14, donde el Señor dice, vino a libertar o a vencer a Satanás y a traer una libertad para nosotros. Vino a quitarle a Satanás, el usurpador de este mundo, a una serie, a la raza humana, dice en Romanos capítulo 5 también y 6, a quitarlos de su poder, ¿verdad? Eso fue lo que él, a rescatar a los pecadores, dice en Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido, ¿cierto? Entonces su propósito, el propósito de Jesús siempre fue ese. Él desde el comienzo empezó desde el inicio de su ministerio a advertir que iba rumbo a Jerusalén. ¿A qué? A ser levantado en una cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Colosenses 1, 13, 14 lo mencioné. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esa para mí fue la verdadera razón por la cual el Señor cruzó el mar, ¿verdad? Para demostrar, para poder, en realidad, que él tiene la autoridad, no solamente sobre las fuerzas de la naturaleza, y de ahí nos enseñó en el aspecto de los principios de cómo superar tormentas en nuestra vida. Eso es lo que estamos aprendiendo
Y él tiene control sobre las fuerzas del mundo natural, pero también va a mostrar que tiene control, porque él es el Señor, sobre las fuerzas del mundo espiritual. Entonces, él ejerce soberanía absoluta sobre los dos reinos. Recordemos, hermanos, que nosotros nos movemos en un reino material, es este de la carne, el que vemos con nuestros ojos, pero hay un reino espiritual que está en constante lucha contra ustedes y contra mí, contra la iglesia que hoy está aquí reunida. Entonces, esta guerra ha sido advertida para nosotros. Efesios 6:12 habla, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad que buscan constantemente. Ellos no descansan. Usted tal vez puede llegar cansado a su casa después de una dura jornada de trabajo y ir a dormir, descansar, pero estas huestes jamás descansan, jamás están quietas y buscan constantemente de muchas maneras destruirme, destruir la iglesia. Y vamos a aprender a través del estudio que vamos a ver en Marcos 5, 1 hasta el 20, ese es todo el texto, y lo que vamos a ver el domingo en la predicación, que me corresponde la responsabilidad, algo sobre este tema también. ¿De qué manera Satanás está influenciando al pueblo de Dios? ¿De qué manera Satanás y sus huestes están controlando a los creyentes? Y es posible, y lo vamos a ver a través del estudio, usted se va a dar cuenta, o en el mensaje el domingo lo vamos a terminar de aprender. Entonces, ¿qué debemos aprender, hermano? Que la Biblia ofrece testimonios definidos sobre la realidad de los demonios. No es un cuento, no es una historia alegórica ni fantasía, no es esto algo que se inventa o que viene de la cultura judía y que nos fue dado a los cristianos hoy día. No, es algo real. Nosotros, como creyentes verdaderos, aceptamos la autoridad de la Biblia y creemos lo que la Biblia dice sobre la realidad de la existencia de los demonios y obviamente sobre la realidad de la existencia de Satanás. También debemos entender, hermanos, que la actividad de ellos no ha disminuido, ¿no? Desde ese momento, desde el momento en que el Señor comenzó su ministerio, ya habían manifestaciones de demonios, pero durante el ministerio de Jesús se incrementaron, hubo un aumento grandioso de actividad demoníaca. Claro, Satanás quería buscar de muchas maneras impedir que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el siervo de Dios llegase a la cruz del Calvario. Eso dice en Colosenses, ¿no? En Colosenses, él venció, dice, él crucificó, él venció a esas huestes y las exilió públicamente. Pero Satanás quería de alguna manera, siempre lo ha querido, nunca va a desmayar en su intento, a pesar de que él sabe que su tiempo es corto, a pesar de que él sabe que tiene el tiempo limitado, cortado, él quiere arrastrar con ellos a los que más pueda en cuanto al hombre. Bueno, en realidad ya tiene ganado el género humano, ¿no? La paga del pecado es la muerte. Y todos los hombres están condenados. Digo, están ahora en tercera persona, creo que lo dije bien. No, en primera no, yo ya no estoy condenado y espero que los que están aquí en esta noche, más los que están allí en Zoom reunidos viéndome, tampoco lo estén. Ya estamos en otra posición diferente. Pero él tiene asegurado al género humano, son de él y los tiene en condenación y quiere impedir que la luz del evangelio llegue. Por eso él hoy, al día de hoy, su actividad ya no es tan visible en ese aspecto como esperaríamos en tiempos de Jesús, sino es más disimulada, ¿sí? Es más mimetizada. Y él dice en 2 Corintios 11, el apóstol Pablo advirtió, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice, no es nada extraño, no se sorprendan, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si sus ministros se disfrazan también como ministros de justicia. Entonces Satanás ya no sé, si se nos presentara aquí como el diablo horrible, que puede tal vez ser, aunque la imagenología lo presenta como el de los cuernitos, como el del cachito, como... No, Satanás no es feo, créanme, él sigue siendo un ángel de luz, pero su parte, digamos, su parte emotiva, llamémoslo así, su parte de alma, vamos a usar este término para que me entiendan, sus decisiones y su voluntad están en abierta rebeldía contra el Señor. Entonces, eso no se va a presentar como el diablo feo, porque saldríamos corriendo. Él entra disimuladamente, ¿no? Él entra suavemente. Y así ha logrado contaminar y llenar la vida de muchos de ustedes, de muchos de nosotros, en algún momento de nuestra vida. Espero que al día de hoy nuestras vidas estén libres. Dice en Efesios 4:27 que no demos lugar al diablo. Si el apóstol Pablo advierte sobre este peligro, es que puede ser real. Podemos en algún
momento darle lugar al diablo. Y vamos a ver esto también, porque anteriormente el que no conoce, quiera dicen que estábamos muertos antes en delitos y pecados, y por tanto ya no estamos en la condición de muerte espiritual, ya nosotros estamos vivos espiritualmente. Por eso Satanás tiene dos frentes de acción, una contra la iglesia, contra nosotros, y otro frente de acción contra aquellos que quieren seguir manteniendo en una esclavitud para terminar de condenarlos. Esa es la historia de este hombre que aparece aquí en Marcos capítulo 5. ¿Cómo llegó él a esa condición? ¿Cierto? ¿Cómo llegó él a ser un endemoniado? Vamos a ver algo a través de la historia, porque la historia nos muestra algo. Pero ¿saben una cosa? El Señor Jesús cruzó el mar con un propósito, y ese propósito se ve al final del capítulo 5 en el verso 19, ahí donde él dice, la razón verdadera pues obviamente es librar, ¿no? Dar libertad, y le dio libertad a este hombre, pero lo tenía con un propósito. ¿Cuál es el propósito para nosotros hoy, hermanos, como iglesia? Cuando él nos ha liberado, libertado de la esclavitud de las tinieblas, es con un propósito, no es simplemente para que usted en una iglesia local, siempre como decimos aquí, jocosamente, pero también con mucha seriedad, no queremos ser calentabancas. El Señor no nos tiene acá para calentar banca, nos tiene aquí para un propósito. Efesios capítulo 4 habla del propósito de los creyentes en un cuerpo local. Satanás quiere desbaratar eso, y él tiene sus maneras. Y lo que vamos a aprender a través del estudio de Marcos, a través del mensaje también del domingo, es cómo reconocer esas tácticas del enemigo y cómo quitarlas. Y es una lucha constante. El hecho de que yo le esté enseñando esto indica que ya lo he estudiado, obviamente, pero indica también que me da la responsabilidad de estar atento ahora mucho más que antes. Porque créame, desde que comencé el tema de Marcos, la situación espiritual, personal, ha acrecentado. He visto muchas situaciones que han llegado a la vida de Carlos en estas dos. Antes no era tanto, porque seguramente como el tema no lo afectaba tan directamente a él, pienso yo. O también lo otro es que estoy siguiendo los principios de la palabra que me cuidan, que nos guardan. Pero Satanás no va a perder la oportunidad de alguna manera atacar para impedir. Vamos a ver eso con calma. Entonces, quiero que entendamos una cosa, y esto es muy claro y bíblico, no debe haber contradicción en esto. Los ángeles de Dios, por ejemplo, los ángeles buenos, porque hay dos clases de ángeles, en realidad, los ángeles buenos y los ángeles caídos, los vamos a llamar demonios, no tienen otro nombre, espíritus de maldad, huestes espirituales de maldad, dice en Efesios. Pero hay una serie de ángeles buenos, son los ángeles de Dios, ¿cierto? En la Biblia, a los ángeles, como creación de Dios, se les llama hijos de Dios. Eso está en Job. En Job capítulo 1 y en Job capítulo 2, creo que más adelante vamos a ver esos versos. Esos ángeles se les conoce como los hijos de Dios. Es el término que se les da, para que no haya confusión en lo que vamos ahora más adelante a compartir. Entonces, los ángeles buenos no poseen al hombre, no pueden, tampoco lo quieren hacer. Pero el Espíritu Santo sí puede morar en los creyentes. Es más, él dice, vosotros sois, ¿qué? El 1 Corintios 6:19, porque vosotros sois templo. Entonces, si nosotros somos un templo, ¿qué significa? Yo le pregunto a los que están acá, pero ¿cómo que? Muy bien, que nuestro cuerpo humano ahora es habitable, y más que habitable, es habitado por el Espíritu Santo. Él vino a morar, ¿verdad? Él ha hecho su residencia en nosotros. Eso está en la palabra, es verdad. Efesios capítulo 1, versículo 14 lo dice, ¿no? Entonces, perdona, aquí alguien abrió el micrófono. Bueno, espero que estén pendientes de sus micrófonos, no abrir micrófonos para no interferir. Muy bien, sigamos aquí sin desviar. Entonces, pero verdaderamente como el Espíritu Santo mora en los creyentes, los demonios también pueden llegar en un momento a poseer, a morar, y en verdad lo hacen, ¿no? Por la cuestión de la relación con el enemigo, por ser la filialidad con Satanás. En el no creyente, ellos llegan y pueden poseer a los que no son santos, pueden morar en ellos. Esto pasó con este hombre, y vamos a ver unas características de un endemoniado.
Y esas características de manera espiritual se pueden aplicar a nosotros porque nos pueden dar una indicación de usted está de alguna manera siendo influenciado por un espíritu. Porque en verdad también debemos entender eso. Los demonios, lo digo así lento porque aquí lo tengo resaltado en negrita, porque es muy importante que ustedes entiendan esta frase que está en la palabra. Los demonios, no, ni Satanás obviamente, no pueden poseer permanentemente a los salvos. 1 Juan 4:4 nos dice que el que está en nosotros, el Espíritu Santo, es mayor que el que está en el mundo. En consecuencia, quiero aclararles que un hijo de Dios no puede ser poseído por un demonio en el aspecto de ser propiedad de él, pero sí puede llegar a influenciarlo de tal manera que ellos llegan a esos creyentes llegan a poseer ese espíritu como una especie de compañero permanente. Yo les explico esto con calma porque es importante entenderlo. El enemigo no puede vivir, ya no mora, pero resulta que el pecado, dice la palabra, apaga el espíritu. Si usted resiste al espíritu, el espíritu deja de obrar en nosotros. El pecado es lo que hace eso. ¿Qué pasa cuando en el principio el vacío que hablamos? Cuando usted desocupa su corazón, por ejemplo, de la influencia benefactora del Espíritu Santo, ¿quién llena ese vacío? Porque ese vacío se tiene que llenar. Si usted por su pecado saca en la comunión, ¿no? Su comunión con el Señor, la retira, la apaga, ¿quién ocupa ese lugar? La Escritura nos dice quién llega a ocupar ese sitio. Para manejarlo como el titiritero mueve, ¿se han visto? En YouTube he visto varios videos muy bonitos de cómo el titiritero, ¿no? Mueve y hace que la marioneta haga lo que él quiera, ¿no? O como el que usa la ventriloquía como una manera de diversión, ¿no? En realidad parecería que ese muñeco habla, pero el que habla no es el muñeco, sino el ventríloco, ¿no? Eso fue lo que pasó en realidad en Mateo, perdón, cuando el Señor le dice a Pedro, ¿no? Aléjate de mí, Satanás. Ay, ¿quién estaba hablando? No era Pedro el que estaba hablando, era alguien detrás de Pedro. Vamos a ver eso también. Entonces, ¿cuál es el origen de los demonios? Espero que ustedes entiendan por la Escritura que la Biblia habla claramente de su origen. No es algo, hoy día se mueven los medios en esa falsa enseñanza. Ojo, cuidado con mezclarse con eso, de la nueva era. Ojo con esos estilos de conocimiento esotérico que hoy está en muchas iglesias. En esta iglesia vamos a cuidarla, hermano. Por la doctrina no vamos a permitir que entre en esa clase de pensamientos pseudo espirituales, ¿no? Que usan, entre comillas, un estilo de poder mágico. Vamos a usar ustedes me entiendan cuando lleguemos a un punto que puede ser muy peligroso y pueden dar lugar al ocultismo en la iglesia, y es posible y lo he visto en iglesias o en videos, en cultos de iglesia, que se ve que las manifestaciones que se ven ahí no son del Señor, se ve por lo que la Biblia enseña y por lo que uno visualmente se da cuenta que se practica. Entonces hay que tener cuidado. Entonces la Biblia dice claramente su origen. Nos dice que son espíritus rebeldes, son espíritus condenados por Dios por causa de una rebelión que años atrás, yo digo años atrás, pero son miles de años, millones de años atrás, lideró el arcángel llamado primero Lucero, eso está en Isaías también y en Ezequiel, y luego Lucifer, ¿no? El hijo de la mañana, ¿no? Y aunque este nombre no es bíblico, el término Lucifer no es bíblico, no está en la Biblia, ¿cierto? Sí está Lucero, pero no está Lucifer. El término Lucifer significa lo mismo que lucero, ¿no? Significa el que brilla o el que es portador de luz. Entonces, toda esta serie de ángeles siguieron voluntariamente y neciamente la rebelión de este primer ángel. Entonces, ¿existen cuántos demonios? ¿Cientos? ¿Miles? ¿Millones? Más bien es millones de ángeles. Y yo no me voy a decir que a cada uno de nosotros nos toque a uno para que nos esté ahí acosando, mirando. Yo creo que nos toca miles de uno, más de cientos, para mí digo más de cientos, ¿no? Eso es lo que la Escritura. Y no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Esa es la advertencia del Señor. Ojo, iglesia, tengan cuidado. Ustedes van a ser atacados de muchas maneras. Bueno, muy bien. ¿Qué más encontramos en esta historia? Que vamos a ver que el Señor Jesús tiene poder y dominio sobre los demonios. Esa es la lección que vamos a tener que aprender. No hay motivo, hermano.
para que como creyentes tengamos temor de los demonios. Ojo con eso, advierto, no hay motivo y hay conceptos bíblicos y ahí donde también tenemos que usar la espada de Dios, ¿no? Para que apaguemos los dardos de fuego del maligno, pero también que usemos la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Y hay que recordarle al enemigo que él ya no tiene autoridad sobre nosotros. Si usted se le entrega, él la va a tomar. Eso no es que diga, bueno, mañana hablamos, Carlos. No, si yo le doy la papaya hoy Satanás en realidad va a empezar a manejar mi psiquis y la parte de mi alma, mis emociones, mi intelecto, mi voluntad. Así como Satanás entró en Judas y lo movió ¿a qué? A que fuera el templo, ¿no? Satanás entró en Judas y Judas se levantó y fue al templo y entregó a su Señor. Así como Satanás motivó las palabras de Pedro cuando le dijeron que si conocía al Galileo que estaba allí en el patio del templo, él dijo, no lo conozco, y con maldición, no lo dijo con palabras amables, pero era un pescador recio, pero maldición, dijo, no conozco a tal hombre. Y el Señor, ¿qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo el Señor en ese momento? Nada, simplemente dice Lucas que lo miró. La palabra miró es mirar al alma. Eso fue lo que hizo Jesús. Él ya le había advertido, ¿no? Satanás me ha pedido para zarandearlo, pero yo he rogado para que su fe no falte. Y eso es lo que realmente el Señor hace. Pero si usted, hermano, si la iglesia le da control, le da autoridad a esos demonios, ellos la van a usar. Entonces, no hay razón para que haya un temor supersticioso o fantasmagórico sobre ellos. Si alguna vez nos hemos sentido molestados por ellos, pidámosle al Señor que nos libere de ese ataque. Bueno, eso lo vamos a ver a través del Espíritu, simplemente es introducción, ¿no? Que Él nos libere de esa presión. Ellos han sido expulsados, ya no tienen lugar en su nombre en nosotros. Y también, esta frase ya la dije, pero aquí la repetí, pero la voy a decir. Recordamos que los creyentes no pueden ser poseídos, pero sí pueden ser influenciados por ellos y Satanás. Esto no va a suceder al azar, hermano. Entonces, usted no se despierta un día y de repente se encuentra como poseído por el diablo. No, hermano, eso no es así. Eso es un proceso que sucede cuando usted construye una relación con el pecado. Cuando usted construye o cuando nosotros construimos una relación con el pecado, pasa lo que dice Efesios 4:27. Le damos lugar al diablo y el diablo entra a tomar posesión, los huéspedes. Eso se llama poder legal. ¿Cierto? Es lo que usted le da a un abogado. Cuando usted tiene un asunto legal, usted le da un poder a un abogado. ¿Para qué? Para que el abogado en su nombre haga cosas. ¿Sí? Vaya a los juzgados, saque edictos, firme acá, firme allá, pero usted le ha dado a él autoridad. Esto es lo que hacen o hacemos los creyentes en algún momento de nuestra vida. Espero que ninguno de los que están en esta noche, acá reunidos y los que están ahí en Zoom estén en esa condición. ¿Cierto? Ojo con eso. Que le hayan dado a Satanás poder legal y él esté en este momento ahí, riéndose de Carlos porque estoy hablándole la verdad en su cara, pero riéndose porque lo tiene usted bajo su control. Usted tal vez puede estar aquí escuchándome, espero que su corazón por el Espíritu sea llevado a un arrepentimiento real, si esto está sucediendo, y se arrepienta. Esto lo vamos a ver también. Entonces, hay una aparente contradicción. Vamos a Mateo capítulo 8, nomenclatura. Marcos capítulo 5, el endemoniado gadareno, Mateo capítulo 8 y Lucas capítulo 8, nomenclatura para aprender. ¿Dónde se habla del endemoniado gadareno? Marcos 5, Mateo 8, Lucas 8. Pero vamos a Mateo, porque aquí en Mateo aparentemente hay una contradicción. Digo aparentemente porque no la hay. Aunque algunos, si las comparamos con Marcos y Lucas, esta cuestión no muchas veces se tiene en cuenta, pero hay otros que lo quieren usar como un arma para desacreditar la Biblia. Ay, la Biblia que ustedes tienen es perfecta. ¿Cómo así que en Mateo capítulo 8 se menciona, en Marcos capítulo 5 se menciona un endemoniado, en Lucas capítulo 8 se menciona un endemoniado? ¿Cómo así que en Mateo aquí 8 se menciona 2 endemoniados? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, hay unos que lo usan para desacreditar a la Biblia, pero no hay contradicción. Entonces, es hermoso, para mí es gratificante, bueno, quiero explicar bien, pero cuando hay aparentes contradicciones en la Biblia, es muy edificante, muy gratificante. En lo personal yo lo he hecho cuando uno investiga en la Biblia como el científico forense, mirando los detalles, y siempre la escritura casa como un perfecto rompecabezas. No hay ninguna contradicción aparentemente que
sonaría así si vemos dos textos de manera diferente. Dice Mateo 8:28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, perdón, y tenían unas características, así como la de Marcos también, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y en el Nuevo Testamento vemos casos frecuentes, hermanitos, de personas poseídas por demonios. Y no debemos de confundirlos con los casos médicos, por ejemplo, de locura o de epilepsia, porque hay efectos médicos cuando el cuerpo tiene un desajuste en su parte química, o bueno, cuando hay traumas, eso también lo vamos a ver si el Señor lo permite claramente el domingo. Va a haber un efecto en sus cuerpos. Cuando el temor invade su vida, que el temor no viene de Dios, el temor desplaza la fe. Cuando hay temor, dicen el perfecto amor echa fuera el temor, dice, porque donde hay temor, donde no hay amor, dice que no ha sido perfeccionado. Entonces estamos en ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un efecto en el cuerpo. Y algunas personas pueden mostrar síntomas que pueden parecer una posesión. Hay que tener cuidado con esto también, pero lo vamos a ver con calma para ser muy correctos en el concepto de lo que la Biblia dice. Entonces, con claridad, cuando Jesús sanaba a esta clase de personas, la Biblia específicamente detalla que era por causa de demonios. Por ejemplo, hay casos de epilepsia en la Biblia, sanados por el Señor, que decían que eran causados por un demonio. Cuando el chico que lo mandaba al fuego, dice ahí, era causado por un demonio. Como la niña que tenía como epilepsia, también lo menciona en la escritura, era causado por un demonio. Pero también hay efectos corporales en nuestro cuerpo también, en nuestra mente, pueden generar esos efectos, pero no son una posesión de demonios. Pero hay que ser muy claros en eso. Entonces, la angustia y el aislamiento expresados en esta parte de la escritura, en Mateo, en Lucas y en Marcos lo habla, son conocidos por cualquiera que haya experimentado depresión. ¿Cuántos de ustedes han experimentado depresión en algún momento? Yo alzo mi mano porque yo la he experimentado. Entonces, cuando usted experimenta depresión, su primera reacción o desórdenes de ansiedad, por ejemplo, o el trastorno bipolar que se trata con droga, ¿cierto? O que haya cuidado a alguien que tiene un problema mental. ¿Cuál es lo que ven? Entonces ven la angustia en la vida de la persona, ¿cierto? El deseo siempre estar aislado, no le gusta socializar, eso lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, las desgracias de este hombre en la región de Gadara, que estamos viendo en Marcos 5, Lucas 8, Mateo 8, nomenclatura para memorizar. La desesperación del rey David en 2 de Samuel, capítulo 19. Por ejemplo, el miedo de Jesús en Getsemaní. El clamor, era tanta la agonía, fíjense bien, hermanos, que él sudaba como gotas de sangre. Eso es un síntoma médico comprobado de una agonía tan intensa. ¿Pero por qué? Él, siendo Dios, tenía temor de enfrentarse a la ira divina y por tanto él iba a la cruz con esa actitud. Pero él le dijo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Para el hermanito que habla el audio, por favor, atento. Muy bien. Pasa de mí esta copa, Señor, si es posible, pásela. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, hay efectos, hermanos, que debemos entender. Por ejemplo, aquel espíritu que poseía ¿a quién? Al rey Saúl, que enviado de parte de Dios para como castigo, permitió que un espíritu lo atormentara. ¿Y cuáles eran sus efectos? La ira incontrolable y el celo asesino de matar a David. Entonces, no toda enfermedad mental es posesión o influencia espiritual. Entonces, vamos a aclarar eso para no somos psiquiatras, no somos psicólogos, pero somos cristianos bíblicos. Y la palabra dice cómo entender, cómo encontrar el origen de estas situaciones. Y hay que verle siempre el trasfondo espiritual. Siempre en todo hay un efecto espiritual. Entonces, eso también lo vamos a tener en cuenta. Toda enfermedad mental se puede definir como un trastorno médico que cambia el pensamiento, los sentimientos, el comportamiento, las tres cosas al tiempo de una persona y que ocasionan en ellos o en grupos también, porque hay casos de histeria colectiva, angustia y una dificultad para funcionar. Conocemos casos, por ejemplo, de estrés postraumático. Por ejemplo, las mamis cuando tienen su primer hijo, por lo general tienen algo que se llama depresión posparto. Y si no se trata adecuadamente, si esa persona le da depresión posparto, que no es posesión, créame, eso puede generarle un efecto a la mami terrible. Han habido casos de mamás que han atentado contra sus hijos en esa depresión postparto. Bueno, hay muchas situaciones donde ellas han tenido efectos hacia otros o contra ellas mismas por causa
de esa depresión. Entonces, las causas de estas enfermedades son complejas, ¿sí? Ni siquiera los científicos se han puesto de acuerdo en el origen de muchas de ellas, aunque nosotros sí conocemos el origen principal de muchas también de ellas. Por eso dije ahorita que hay que tener en cuenta el trasfondo espiritual para dar un análisis correcto de lo que es un efecto o una prueba de una posible posesión de un espíritu malo en la vida de un, pues no creyente es fácil, pero de un creyente es posible. Yo creo que sí. Y vamos a verlo también más adelante. Un golpe, por ejemplo, si usted puede generar un golpe, una lesión cerebral, ¿cierto? Que puede ser delicado. Cuando los chicos en estos challenger que hacen por las redes sociales donde se autolastiman con unas pruebas tan pendejas, hermanos, perdonen la expresión, tan estúpida, como, bueno, yo he visto una y ustedes los jóvenes me entienden de qué estoy hablando, cuando hemos visto estos challenger, ¿no? Como el de, vi uno, el último que vi fue el de prenderse fuego, algo así, que se prenderse fuego y apagarse rápido. A ver, ¿qué es eso? Son estas estupideces. O bueno, hay un poco de cosas que eso indican que también están como tocados del coco estos chicos. Entonces, todo esto, la bipolaridad, la depresión, la esquizofrenia, son efectos que los médicos aún no entienden, están tratando de dar una explicación, pero nosotros sí. Entonces, la Biblia da ejemplos de personas que fueron poseídas o influenciadas por los demonios. Entonces, vamos a conocer síntomas de influencia. A través del estudio de Marco vamos a ver síntomas de esa influencia demoníaca, para así entender. Por ejemplo, en Mateo 9 lo dice, Mateo 12 lo dice, Mateo 17, Marcos 5, Marcos 7, Lucas 4, Lucas 22 y Hechos 16 nos dan unas claves. Tengo aquí los versos, se los comparto, los he dicho oralmente para cuando les envíe el audio ustedes puedan buscar Mateo 9:32, Mateo 12:22, Mateo 17:18, Marcos, bueno, que vamos viendo, Marcos 7:26, Lucas 4:33, Lucas 22:3, y así hay varios efectos. En la Biblia también se menciona que la posesión de espíritus puede causar problemas físicos, como por ejemplo mudez, ¿no? La mudez. Eso es lo que dice. La mujer con flujo de sangre, el Señor dice, esta mujer ha estado esclava de Satanás por 18 años. De un efecto en el cuerpo, en la menstruación de la mujer, era una causa demoníaca. No todas las veces, pero el Señor dijo, ¿no? Epilepsia y ceguera, ¿no? Dicen que también la ceguera es un efecto de una posesión. Eso lo dice la Escritura, no estoy diciendo nada que no esté en la Biblia. Pero también esta situación lleva a que esas personas actuaran con maldad, obviamente. En el caso, por ejemplo, de Judas, sería el mejor ejemplo. Judas, ¿cómo empezó la caída de Judas? ¿Por qué Judas cayó? ¿Dónde empezó el pecado de Judas? Si la Biblia dice que él empezó ¿a qué? ¿Cuál es el pecado de Judas? ¿La qué? Ladrón, ¿no? La codicia. Algunos ya, pero ¿cómo así? Sí, codiciar. La raíz de todos los males es el amor al dinero, la cual desviándose alguno, se perdieron. Y Judas empezó a codiciar lo que no era él. Pero usted también puede codiciar, hermano, lo que no es de usted. Puede codiciar a la mujer de su prójimo, puede codiciar el carro de su prójimo, puede codiciar lo que otros tienen. Envidia, codicia, y eso va a generar, vamos a ver, paro ahí puntos suspensivos en el mensaje para no adelantar, porque no viene en el domingo. Mentira, yo sé que sí vienen, pero para hablar de este tema que es muy importante, poco tratado. Por ejemplo, en Hechos 16 se habla de esta niña que tenía un espíritu que ¿qué? Profetizaba. Le daba plata a sus amos, pero ¿qué hizo Pablo? Le sacó el espíritu y los dueños de la China le pusieron bravos con él, ¿no? Porque les dañó el negocio. Eso fue lo que pasó también con los cuidadores de cerdos aquí en Marcos, ¿no? El Señor les dañó el negocio. ¿Por qué? 2,000 cerdos se fueron al abismo, al mar, se despeñaron cuando él les dio permiso a los espíritus a que se fueran a los cerdos. Miren bien esto tan interesante. Incluso para entrar en perdónenme, uso expresiones que son mías, pero espérame, a un animal, un demonio tiene que pedirle permiso a Dios. Señor, ¿puedo entrar a los cerdos? Dijo el Señor a los demonios de aquí de Marcos y de Mateo. Vayan. Y ellos fueron, se metieron a los cerdos se despeñaron. Les dañó el negocio en la región de Gadara a ellos y por eso ellos sacaron al Señor de ahí. Eso también lo vamos a aprender. Muy bien, voy a terminar con esta frase que tengo acá para dejar ahí, porque el tiempo se me cumplió. Entiendan, hermanos, que hay una amplia gama de posibles, son muy claros en estos síntomas
de posesión. Pero como dije, no somos psiquiatras ni psicólogos, no vamos a analizar esos síntomas, aunque vamos a ver algunos para entender, pero vamos a conocer el principal. Efesios 4:27 dice, no den lugar al diablo. Cuando dice no den lugar al diablo es cuando usted permite que no den lugar al diablo. Cuando dice no den lugar al diablo es porque usted está permitiendo ¿qué? Pecado. Así es fácil, pecado. Porque eso es lo que dice el contexto de Efesios 4:25 al 27. Entonces, hay deterioro físico, cambios de personalidad, hay depresión, agresividad, indiferencia por el pudor, ¿sí? Hay interacción social anormal. Las personas son anormales cuando están en esta situación, son sucias de por sí. Bueno, todo eso estoy simplemente como advirtiéndoles de lo que vamos a ver para que ustedes encuentren y bueno, obviamente por ser la palabra creo que ya debe haber un interés primario. Entonces termino con esta frase. En la participación de los demonios o de Satanás en la vida de ustedes y mía, el apóstol Pedro es una ilustración del hecho de que un creyente puede ser influenciado por un demonio. Pero fue influenciado porque Satanás dice lo cogió para zarandear, ¿cierto? Mateo 16:23. Y algunos se refieren a cristianos que están bajo una fuerte, resalto palabras, fuerte influencia demoníaca como endemoniados. Pero no existe en la Biblia, usted lo busque y no va a encontrar ninguna prueba o ningún ejemplo en la Biblia de un creyente que haya sido poseído por un demonio, por Satanás. Poseído. Sí puede influenciarlo, quiero aclararlo. Por ahí hay una frase que usa el domingo y la dejamos en remojo. ¿Puede un creyente ser poseído por Satanás? No. Pero puede poseer espíritus, sí, es diferente. No puede ser controlado, dominado. Entonces, casi todos los teólogos que miré y obviamente lo que yo aprendí por la escritura, creemos que no, los creyentes no pueden ser poseídos porque tenemos que el Espíritu Santo morando en la cara. Si usted no tiene el Espíritu Santo morando en usted, está en condenación. No hay otra respuesta, no hay otro resultado de esta frase. Entonces, y obviamente sabemos que el Espíritu no va a compartir su experiencia o más bien su lugar de morada con un demonio. Es imposible. Entonces, Dios no hace contratos. Por ejemplo, los estudiantes que viven fuera de su ciudad, voy aquí a marcar aquí ya, pueden decirle a un compañero de clase, ¿no? Alquilemos una habitación y compartimos gastos, ¿cierto? Para que nos resulte más fácil el arriendo y nos resulte más fácil el gasto de la comida y todo eso. Pero hermanito mío del Espíritu no es uno que comparte. Dice en Santiago que Él nos anhela celosamente. Entonces, Él, su lugar, este corazón o este cuerpo fue comprado. ¿Cuál es el precio del valor de Virgilio, que está aquí presente? ¿Cuál es el precio del valor de Karen, que está aquí presente, o de Kelly, o de Kevin? Todas con Cano. Muy bien, Kevin. ¿Cuál es el valor de ellos? ¿Cuánto valen ellos? ¿Qué tal que fuera, no, usted vale lo que pesa en oro? Ah, yo llevo la ventaja, ¿no? Llevo la ventaja con un flaquito, pero todos en realidad valemos el mismo valor, tenemos el mismo valor, perdón. ¿Cuál es ese valor? ¿Cuál es el valor nuestro? El precio de la sangre y de la vida del Señor. Es igual para todos nosotros. Muy bien, hermanos, vamos a terminar con una palabra de oración. Y quiero también invitar, después de la oración, a los hermanitos a que nos compartan sus peticiones de oración para poder orar. Esa es la idea de esta reunión. Y ya que estamos aquí, hay un buen grupo aquí, gracias a Dios. Yo le voy a pedir el favor durante la oración a que Kevin y Virgilio, escuchando lo que los hermanos van a compartir, van a orar en este ladito, y Kelly y Karen y su mami y su hermana en este ladito van a orar también ahí, ¿vale? Y yo voy a estar aquí para atender a los que están allá en Zoom. Hay 14 hermanos, qué bueno, pero ojalá estuvieran todos aquí presentes. No es posible por los que viven lejos, pero bueno, les invitamos a que hay 6 hermanos, 2, 4, 6 y doña Marta, que subió al segundo piso ahora. Entonces han estado presentes aquí con nosotros. Pero vamos a hacer esa división, se me ocurrió ya viendo el grupo, para poder orar todos unánimes. Entonces, hermanitos, terminemos con una palabra de oración. Padre Celestial, Señor, te damos las gracias, amado Señor, por tu gran amor, por el cuidado, por la libertad.
Señor, en el nombre de Jesús, de antemano, ya ahora, Señor, queremos renunciar a todo acto de pecado, de maldad que hayamos permitido en nosotros, Señor, y que nos han llevado a entregar poder legal al enemigo para que en verdad use nuestros miembros como instrumentos de maldad y pecado. Señor, perdónanos. En el nombre de Jesús y que tu sangre, Señor, limpie, Señor, de nuestro pecado estas actitudes. Te pedimos libertad ahora en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.